Hay tres cosas en común de las familias que gobiernan el mundo. Una es que tienen una gran biblioteca en su casa, la segunda es que son grandes lectores y el tercero es que aplican todo aquello que leen. Napoleón Hill. Si tengo que señalar un culpable de todo lo que he logrado a lo largo de mi vida, todo eso ha sido gracias a la lectura. Y hay estudios científicos que revelan que la media de ingresos de aquellas personas que leen es muy superior al resto. Y no solo eso, el índice de felicidad de aquellos que suelen leer de forma habitual es muy superior de aquellos a los que no leen. En este vídeo te voy a compartir 5 claves de por qué deberías incorporar la lectura a tu vida y cómo puede cambiar tu vida, para sacarle el máximo provecho a aquello que lees, para que lo pongas en práctica y al final pues alcances tu mejor versión, que es al final algo en lo que todos estamos jugando. Al final del vídeo también os dejaré una serie de libros que a mí han cambiado mi vida por completo y bueno, que los dejo también pues sobre finanzas, sobre desarrollo personal y espiritual para que también cambien la tuya. Así que vamos con la lección número 1. Los límites de tu mundo son los límites de tus ideas. No sé si os habéis fijado cuando se le denomina a los catetos que se les dicen que son corto de miras o de mente cerradas, y cuando son personas cultas de mente abierta. Y es que tu capacidad de decidir en la vida se basa en la cantidad de opciones que conoces. Y una de las formas más buenas de añadir opciones a tu cerebro es la lectura. Si yo no sé que hay una cosa en mí que se llama emociones y que puedo observarlas y a pesar de que me invadan no irme con ellas, de repente yo tengo una opción: no irme con esa emoción, no enfadarme, por poner un ejemplo, y gestionar mi frustración. De lo contrario, me enfadaría y estaría sometido a esa emoción porque no conozco más opciones. Y cuando lees, no es que tengas que coger todas las opciones o creer todo lo que dicen los libros, pero si tenemos un mínimo de libertad, creo que conocer más opciones nos hace más libres. Además, la lectura, algo que para mí es fundamental, es que te da otro punto de vista. Además, te diría que intentes revocar todas esas ideas fijas que tienes en tu mente, que si eres de izquierdas, leas sobre pensamiento más liberal, y si eres liberal, que entiendas sobre comunismo. No te digo que te vayas con él, pero sí que amplíes tus opciones, porque eso te da conocimiento y te da sabiduría. Luego, evidentemente, puedes sacar tus propias conclusiones y tener tus propias ideas, claro que sí, cómo no. Pero, como os he dicho, los límites de mi mundo son los límites de mis ideas. Al ampliar el número de ideas, puedes ampliar tu mundo. Todo lo que pensaste alguna vez, todo lo que piensas ahora y todo lo que pensarás fue copiado directamente de algún libro o de alguien que te lo dijo. Cada una de tus ideas, si tiras hacia atrás, puedes ver de dónde las sacaste, de dónde la extraíste o quién te la implantó. A más abanico tengas para escoger, más libre eres. Y esto es lo que se le denomina el pensamiento crítico. Primero, evidentemente, dudar de aquello que te llega y luego mirar varios puntos de vista hasta que encuentres el que va acorde contigo. Las convicciones de verdad vienen de dentro, cuando empiezas a hilar conceptos que a priori no tienen nada que ver, pero de repente sueltas un eureka y dices: mira, yo pienso que esto es así y de la otra manera. Una de las mejores formas de estar en contacto con personas extraordinarias son los libros. Cada vez que he necesitado yo algo de vital importancia en mi vida, me he aislado del mundo, me he encerrado y he empezado a consumir los mejores autores sobre esa temática en concreto. Y eso me ha hecho dar pasos de gigante de verdad. Si miras a tu alrededor, la gente vive dormida, tiene unos resultados de salud, de relaciones, de dinero pésimos. Mirad la media de vuestro alrededor, y cuando entiendes que puedes rodearte de los mejores solamente leyendo sus libros, tus estándares automáticamente suben, porque sitias tu cerebro. Es como si tuvieses una conversación con personas brillantes cada día. Cuando estaba en la adolescencia, yo creía que vivir la vida era salir de fiesta, pasármela bien, fumar, beber, el rollo de siempre, ¿no? Pero luego entiendes que hay otros modos de vida. El siguiente nivel para mí fue trabajar, ganar dinero, pero ahí tampoco había nada. Así que por primera vez me topé con una crisis existencial primero y luego con la lectura, con la filosofía estoica, con la meditación, con el zen. Y ahí me dieron una opción más. Yo no sabía que se podía vivir así, yo no sabía que se podía vivir en un estado de meditación, de paz. Pero al conocer esa opción, al abrirme ese estilo de vida, yo lo pude incorporar. Y recuerdo muchas veces mis compañeros de mi antiguo trabajo que me decían: ostras, Samuel, tienes razón, hay otra manera de vivir. Hostia, es complicado cambiar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo puedo mejorar? Otros directamente me dejaron de hablar. Fíjate lo que yo les hacía al espejo, lo que yo le levantaba, que había en su interior. Pues seguramente mucho resquemor y mucho miedo al cambio. Para estos compañeros que me decían que estaba bien lo que leía y ese modos de vivir, ¿no? Curiosamente, a ellos también se le abrió esa nueva posibilidad, ¿no? Fijaros lo potente que es leer para que se os hablan opciones. Muchos de vosotros siempre me estáis preguntando qué es lo que hago yo para leer, dónde saco los libros, cómo escucho audiolibros. Bien, pues yo lo que utilizo es la plataforma Nextory. Tenéis ahí un
montón de libros, revistas, audiolibros. Ya he probado varias plataformas de estas y al final la que más me ha gustado ha sido la de Nextory. Tenéis además ahora en verano hacen una promoción de 6 semanas, un mes y medio, que podéis gozar de todo lo que tiene. Os dejo un link aquí abajo, ¿de acuerdo? Esta colaboración es pagada, evidentemente, pero yo la utilizo, lo pago cada mes. Y como os he dicho, al finalizar el vídeo también os voy a dejar una lista de libros para que podáis leer y escuchar en esta plataforma. Al finalizar del vídeo podéis registraros, es totalmente gratuito, tenéis 6 semanas, los cuales podéis empezar a leer y os recomiendo mucho que lo hagáis porque, lo digo en serio, de verdad, la lectura para mí ha sido lo que ha transformado por completo mi vida. Muchas de las cosas que yo os comunico ha sido porque las he leído en un libro y luego las he experimentado, evidentemente. Cualidad de la lectura número 2. Os voy a dejar aquí en pantalla una noticia, quiero que la paréis y que la leáis con atención. Debido a las pantallas, las redes sociales, tenemos menos creatividad que nunca, cuando es una cualidad puramente humana. Es lo que te hace diferente, único, resolver problemas de forma auténtica. Cada vez en más trabajo yo lo veo las soft skills que ponen que necesitan personas creativas y no encuentran personas creativas porque la creatividad es algo tan delicado, tan frágil y a la vez tan potente que con nuestro estilo de vida, con el ritmo de vida que llevamos actualmente, se desvanece. Somos personas robóticas, mecánicas. Podríamos decir que la creatividad es la capacidad de unir conceptos, transformarlos y dar soluciones únicas, nuevas y frescas a dificultades o metas que van surgiendo. Os recomiendo muchísimo el libro de Osho que se llama Creatividad. Él dice muchas cosas sobre la creatividad, pero en concreto dice que primero tenemos que empezar con el conocimiento, un amplio conocimiento del tema, es decir, lectura, estudio, investigación, etc. Y es que tú no puedes hablar de filosofía si nunca has leído un libro de filosofía y mucho menos crear una vertiente filosófica. No puedes innovar en telefonía si nunca has estudiado tecnología o telecomunicaciones. Una vez tengas esos conocimientos, y pueden ir de la mano, es juega, investiga. No te lo tomes como un hombre gris que tengo que cumplir metas, objetivos, porque tal, porque cual. No, desapégate de todo eso y hazlo divertido, que disfrutes del proceso. Primero te vuelves repetitivo, luego creativo. Y por último, conócete a ti mismo, entra en ese estado de paz, en ese estado de flow y rompe todas las reglas que has aprendido anteriormente. Si estudias a los grandes creativos, aparte de no haber ido a la universidad, que eso no es que sea ni bueno ni malo, fijaos en Van Gogh, Dalí, Beethoven, tenían estas cualidades. Empezaron a estudiar porque les gustaba y luego rompieron todas las reglas. Osho también decía que teníamos que ser como un bambú hueco, es decir, dejar espacio en nuestro interior para que entre esa creatividad. Y es que lo difícil no es aprender en esta vida, es desaprender las cosas que no te sirven para que florezcas, para que saques todo tu potencial ahí fuera. 3. La lectura mejora tu capacidad de atención y concentración. De nuevo nos encontramos con una cualidad humana que se está perdiendo. Paulo Coelho decía lo siguiente: siempre que quieras lograr algo, mantén los ojos abiertos, concéntrate y asegúrate de saber exactamente qué es lo que quieres. No podría estar más de acuerdo. Esta es mía, ¿vale? Para mí, el éxito no es más que la capacidad de estar concentrado en algo sin que nadie te distraiga. En una sociedad donde ya no se ven los partidos de fútbol sino los resúmenes, lo queremos todo de forma inmediata, no tenemos paciencia, el aburrimiento es lo que nos reina y nos narcotizamos como si de cocaína se tratase en un feed infinito de tonterías que no aportan nada a nuestra vida. Leer proporciona disciplina, concentración, foco, es como una meditación. No sé si os ha pasado que estáis leyendo y de repente no sabéis ni de qué va el libro, llevas 30 páginas y dices, ¿quién es Pedro? Y el libro se llama La vida de Pedro. Bien, pues volver a coger el hilo conductor del libro es un ejercicio de concentración que te lleva a tener la capacidad de darte cuenta de que tu mente se ha ido y de traerla de vuelta al libro. Si vas reduciendo ese tiempo el cual te das cuenta de que tu mente se ha ido, que está en otro lugar, y cada vez tardas menos tiempo en traerla de vuelta a estar enfocado en una sola cosa, digamos que estás mejorando tu concentración, tu capacidad de estar enfocado en una sola cosa. Os recomiendo mucho el libro de Deep Work, en castellano se le han llamado Céntrate. Su autor habla del trabajo profundo, que es lo siguiente: actividades realizadas en un estado de concentración libre de distracciones que llevan las capacidades cognitivas al límite. Esto crea valor, mejoras en las habilidades y no son sencillas de replicar. La concentración es la capacidad de autocontrol y tener autocontrol es la capacidad de decidir qué queremos en nuestra vida y no dejarnos llevar por los estímulos, tanto internos como externos. Marco Aurelio decía que el autocontrol es la disciplina que nos permite dominar nuestros impulsos y tener una vida de virtud.
Nadie es dueño de sí mismo si no es capaz de controlar su atención. La lectura ayuda a que tengas esa capacidad de control. De nuevo, vivimos una sociedad que está marcada por el estímulo, está marcada por todas las notificaciones o todos los impactos que nos sacan de esa concentración. Hoy en día la atención vale mucho dinero, pero la estamos perdiendo. Por lo tanto, el campo de entrenamiento de la lectura puede ser brutal para que tú tengas ese autocontrol. Normalmente nos planteamos grandes metas, ¿no? Y decir, venga, voy a tener autocontrol, voy a entrenar todos los días, pero empieza por lo pequeño. No quieras empezar por la Champions League. Las batallas se van ganando poco a poco en el día a día con cosas minúsculas, para que cuando llegue ese monstruo final y tengas que enfrentarte a un día de pereza de no ir al gimnasio, puedas tener ese autocontrol. Y como digo, un libro, la lectura puede ser brutal para ese campo de entrenamiento. Leer es como meditar, solo que con los ojos abiertos. David Hawkins, psiquiatra y maestro espiritual, el autor de La escala de las emociones, decía que la meditación con los ojos cerrados te saca del mundo. En cambio, la meditación con los ojos abiertos la puedes practicar 24 horas al día. Traes la meditación a tu mundo. Se ha demostrado con estudios científicos que leer relaja nuestro cuerpo un 68% más que capacidades que parecen que se crearon para relajar, ¿no? Como la música relajante, la respiración o dar un paseo por el bosque. Y es que hay algo mágico en coger un libro, entrarte en su conocimiento, la sabiduría, relajarte mientras ves pasar frente a ti un mundo lleno de ideas o de aventuras. Ese es un placer que, bueno, por desgracia hoy en día muy pocos conocen y que se está perdiendo, pero desde aquí os insto a que apaguéis todas las notificaciones, todos los aparatos eléctricos, que os encendáis una vela, un incienso, os hagáis una infusión, un café, lo que queráis y os pongáis a leer. Al final os diría hasta que da igual el qué, algo que os guste, algo que os apasione, algo que os haga recobrar esa magia que hemos perdido muchas veces en la vida, ¿no? Y por último, y lo que a mí más me fascina, vocabulario y comunicación. Hay una tribu en África que no contempla los números en su abecedario. Curiosamente, esas personas tienen la capacidad matemática de un niño de 3 años, occidental. Aquellas culturas en las cuales no existe una emoción, como por ejemplo la melancolía, nunca llegan a experimentarla de forma consciente, aunque sí de forma inconsciente. Las palabras crean nuestra realidad. Cuantas más sepas, más capacidades tienes de percibir la realidad, la verdad. Por eso la importancia de tener un vocabulario amplio, de saber expresarte, de saber comunicar qué es lo que sientes, qué es lo que dices, si lo piensas realmente, que actúes en consonancia a aquello que pienses. Todo eso es fundamental. Saberte expresar es el primer paso para empezar a sanar. Imaginaros que, por ejemplo, borran del diccionario la palabra guerra. Cuando hay un conflicto, no podemos decir que estamos en guerra. Recuerda, hemos borrado la palabra. Solo podemos decir que, por ejemplo, hay menos paz. Pero estás utilizando una palabra que significa una cosa para nombrar su opuesto. Esto hace que un suceso parezca menos grave de lo que es. Y así es como muchas veces nos manipulan los políticos a sus pueblos, a sus ciudadanos, y van escogiendo las palabras porque también las palabras tienen estatus, tienen significados y se relacionan con algo, con la realidad. En España, me acuerdo al principio, la palabra crisis era algo súper fuerte que asustaba. Decía que había crisis y te acojonabas. Ahora se ha usado tanto y se ha vapuleado tanto esa palabra que oyes crisis y es como el que oye llover, ¿no? Sí, ¿cuántas crisis llevamos? Los políticos son expertos en hacer esto. Eligen las palabras que mejor les blanqueen, que mejor les queden hacer bien, ¿no? Por eso es importante tener léxico, para cuando un político te quiera colar su mentira, tú puedas decir, pero tú esto lo estás adornando. En realidad lo que quieres decir es esto, esto y esto otro, ¿no? Decíamos antes que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestras ideas, pero ¿de qué están compuestas las ideas? De palabra. Por lo tanto, la palabra está delimitando nuestro mundo de alguna forma u otra. De ahí la expresión "qué corto eres". Estás acortando tu mundo. Así que si queréis tener todos estos beneficios y mucho más, os recuerdo que tenéis aquí abajo un link que podéis entrar en Nextory y podéis empezar a leer libros de forma voraz, ¿de acuerdo? Ahí los dejo. Y también os dejo por aquí otro vídeo, ¿de acuerdo? En los cuales os recomiendo 10 libros de desarrollo personal y desarrollo espiritual para mejorar vuestra vida, para que alcancéis vuestra mejor versión y para que al final, en 6 meses, seáis irreconocibles, que transforméis vuestra vida. Os quiero un montón, nos vemos muy pronto, el próximo vídeo va a ser diferente. Chao, os quiero.